Hola, buenos días. ¿Cómo están, estimados estudiantes, estimadas estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría? Bienvenidos, bienvenidas a esta semana 4 de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Contabilidad en la modalidad híbrida. Entiendo de que muchos de nosotros tenemos dificultades de suministro de energía eléctrica. La asistencia estará garantizada para todos y todas, en la posibilidad en la cual ustedes puedan conectarse, por supuesto, como lo estamos haciendo nosotros. Se me está preguntando del entorno virtual. La universidad en este momento, asentada en la ciudad de Guaranda, en Alpachaca, tiene dificultades por las características del suministro de energía eléctrica. Están los servidores apagados, desconectados por esta circunstancia y obviamente no pueden ustedes acceder al entorno virtual. En cuanto se lo pueda efectuar, en cuanto se lo pueda hacer, esto es en el transcurrir de la próxima hora, creo que tiene el horario de 7 a 10 de la mañana, esta imposibilidad de tener suministro de energía, entonces a partir de las 10 ya ustedes podrán acceder a los recursos, podrán acceder ustedes a realizar las actividades, etcétera. Entonces, esa explicación les quería dar. Por supuesto que estamos hoy haciendo un esfuerzo en esta modalidad híbrida para que ustedes en los temas que corresponden a cada una de las semanas puedan hacerlo de manera síncrona, es decir, con la posibilidad de que yo me conecte a estas clases, explique la clase, ustedes puedan hacer las preguntas, puedan participar para preguntar alguna dificultad que ustedes tengan, para obviamente participar de la clase y así obviamente continuar con los temas que están planificados en el sílabo. La clase de hoy tiene que ver con los servicios públicos. Es un tema muy importante y muy interesante desde el punto de vista de la contabilidad, porque el día de mañana ustedes serán contadores, auditores de instituciones públicas, de empresas públicas, de gobiernos autónomos centralizados, y tendrán que visualizar la posibilidad de trasladar recursos financieros hacia aquellas obras que son requeridas para justamente proveer este tipo de servicios públicos a la colectividad de los cantones, de las parroquias, de las provincias en las cuales ustedes viven. Y por supuesto, estos recursos financieros son ineludiblemente necesarios y fundamentales, ¿no? Entonces, servicios públicos desde la perspectiva de la contabilidad es un tema muy importante, es un tema que concita el interés y por supuesto les invito que en la mañana de hoy podamos compartir justamente estos conocimientos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a un escenario en el cual vamos a visualizar como agenda del día de hoy la optimización de los servicios públicos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las posibles soluciones en nuestro país desde la perspectiva de la contabilidad? Entonces, esta presentación en la mañana de hoy se esboza y tiene que ver con justamente la optimización. ¿Qué es optimizar un servicio público? Y aquí entran dos conceptos importantísimos que ustedes como estudiantes universitarios ya tienen que empezar a planteárselos. Eh, Eficacia y eficiencia. Eficacia tiene la posibilidad de entenderse como esa concreción de metas, de objetivos, y eficiencia con la optimización de los recursos para alcanzarlos. Pongo el ejemplo y siempre me planteo esta posibilidad de ser yo el que me ponga como ejemplo. Entonces, Juan se plantea estudiar contabilidad y auditoría, se matricula por el efecto, Pedro se matricula y María también para graduarse de contabilidad. Juan, después de 5 años, no termina de estudiar contabilidad. Pedro lo hace en 5 años, María en 6. Entonces, ¿eficaz fue Juan? No, no aplica el concepto de eficacia porque no pudo terminar sus estudios. Pedro sí, porque lo terminó y María también. Entonces, los dos fueron eficaces, Juan no. Y ahí vamos al concepto de eficiencia. ¿Quién es deficiente? Pedro, porque se graduó en 5 años, es decir, utilizó menos tiempo para poderse graduar. María fue eficaz, sí, pero no fue más eficiente que Pedro porque se graduó un año más tarde, utilizó más recursos, más tiempo, etcétera. Entonces, la optimización de los servicios públicos tiene que ver con esos conceptos de eficacia, no solamente prestar un servicio público, sino optimizar su
prestación, es decir, hacerlo en menos tiempo y con menos recursos. Entonces, este tema de los servicios públicos y su optimización tiene retos, que tiene soluciones, por supuesto, y tiene que en Ecuador abordárselo desde un tema que tenga que recobrar mucha importancia, porque tiene como objetivo la calidad de vida de la población. La calidad de vida de la población siempre se evalúa y se plantea desde justamente la perspectiva de la provisión de los servicios públicos. Entonces, en esta presentación, en las diapositivas que han sido planteadas, que están subidas al entorno virtual y que ustedes van a poder verlas, se van a abordar desde la perspectiva de la contabilidad algunos ámbitos y desafíos y alternativas para lograr una gestión eficiente en este ámbito, ¿no? Dicho esto, el objetivo, como está planteado en el proyecto de carrera, es de que queremos analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, cuáles son sus funciones, cuál es la diversidad, la inclusión en el Ecuador del día de hoy con autonomía y criterio propio. He podido visualizar, y ustedes se habrán dado cuenta en cada una de las evaluaciones de sus actividades autónomas, cómo se califica y se evalúa, no solamente a partir de la rúbrica, sino que también tienen la libertad para ir planteando ustedes cuestiones que se les plantea de una actividad autónoma. No somos rigurosos en la autonomía, por supuesto, queremos que ustedes planteen soluciones a partir de un ensayo, a partir de un diario de doble quinta entrada con su criterio propio, analizando temas de la sociedad ecuatoriana. Y un tema de la sociedad ecuatoriana hoy es el servicio público. Cómo nosotros, a partir de esta posibilidad de entender qué es servicio público, que cómo se traslada un servicio público, cómo es su prestación de servicio público, el Estado, dentro de sus funciones, tiene que hacerlo con la característica de la diversidad cultural, con la característica de la diversidad étnica, con la característica de la connotación de que en nuestro país hay gente viviendo en el sector urbano, en el sector rural, y por supuesto las diversidades que hacen que nuestro país sea tan rico en este ámbito, ¿no? Entonces, todos los temas que nosotros vamos a analizar en la mañana de hoy tienen que ver con la prestación de un servicio público. Ese es el objetivo del día de hoy. Y un concepto previo que es muy importante que lo vayamos a trasladar también es, y les planteo cuál es el reto en la gestión de los servicios públicos. Y aquí iniciamos con esta diapositiva diciendo hay ineficiencia en la gestión de los servicios públicos. Y es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, la ineficiencia en la gestión de los servicios públicos. En primer lugar, lo planteamos de esta manera. Si hay un reto en la gestión de los servicios públicos es la ineficiencia. Y ya hemos dicho cuál es el concepto de eficiencia. Primero tiene que cumplirse el término de eficacia. ¿Es eficaz? Sí, puede ser eficaz nuestro país y sus instituciones en prestar un servicio público. Pero ¿es eficiente? Aquí entra el problema en nuestro país. No es eficiente porque no es lo mismo que te doten de agua potable hoy que construiste tu casa que lo hagan después de 5 años. No es lo mismo que te doten de un servicio público de educación después de 8 o 10 años cuando estabas buscando acceder a la educación superior, entrar a una universidad. No es lo mismo tener alcantarizado después de 20 años. No es lo mismo gestión de residuos sólidos en este momento que después de 20 años. Entonces, el término de el tiempo y la calidad del servicio tiene que ver con esta eficiencia del servicio público. Entonces, el principal problema, o uno de los principales problemas en el Ecuador justamente es el de la eficiencia en los servicios públicos. Y acá vamos a atacar como uno de los problemas que inciden en la gestión de los servicios públicos y su ineficiencia en justamente la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Hay muchos conceptos, han existido desde los albores de la humanidad. Lamentablemente es un proceso humano que hay que desterrarlo. Si es que no hay cómo desterrarlo, por supuesto, tratar de minimizarlo, pero es en esa capacidad que tienen los seres humanos de evadir normas expresas, de ser antiéticos en el ejercicio de una función de la administración pública, antiéticos en la prestación de un servicio, y la corrupción, por supuesto, en el ámbito de la administración pública tiene que ver con el tema financiero, que ustedes lo van a manejar muy bien, que es el de la apropiación indebida de fondos que deberían ser trasladados, que deberían ser utilizados, que deberían ser parte
primordial para poder construir eso que es tan necesario, como es la construcción de infraestructura, como es la construcción y la provisión de un servicio público, como es la construcción de un espacio de política pública que vaya a sea la posibilidad de mejorar las condiciones de la calidad de la prestación de ese servicio público. Entonces, la corrupción, lamentablemente, es uno de los problemas que aquejan al mundo entero, que tiene mayor profundidad acá y es estructural el problema en Ecuador, en Latinoamérica, y que, por supuesto, incide en que se vaya mermando el recurso para atender lo que requiere la población. Falta de recursos, sí. Ustedes van a administrar recursos financieros sobre todo y van a ver que el Estado ecuatoriano, por poner el ejemplo, tiene dificultades de atender en una proforma presupuestaria de un año determinado todas las necesidades que tienen los ecuatorianos en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones, en cada una de las parroquias. Y otra cosa sería que tengamos recursos ilimitados, ¿no? Entonces, ustedes son ministros de finanzas y van a distribuir en cada uno de los programas las necesidades que tienen los ecuatorianos. Entonces trasladan N cantidad de miles de millones a educación, N cantidad de miles de millones a salud, N cantidad de millones hacia los gobiernos autónomos centralizados para que atiendan agua potable, alcantarillado, residuos sólidos y otros, pero esa no es realmente la realidad en nuestro país. Hay un déficit de recursos cuando se quiere construir un proyecto de un nuevo hospital, un proyecto de agua potable, un proyecto de una nueva vía, etcétera, etcétera, se tiene que atender a financiamiento, es decir, asistir a organizaciones no gubernamentales, asistir a otros países, asistir a que existan quienes puedan prestarnos recursos económicos para que podamos construir esa infraestructura. Entonces, la ausencia o la falta de recursos es uno de los grandes problemas que tiene en el punto de vista del servicio público el tema de la gestión. Y la ausencia de un marco regulatorio, por supuesto, en algunos de los factores que construyen y contribuyen a esta situación. Marco regulatorio, ¿por qué? Porque creo que deberíamos ser mucho más flexibles. Si el Estado, dentro de las funciones que tiene, hay en un momento determinado un diagnóstico, un análisis, y ustedes van a trasladarle y decir, presidente, alcalde, prefecto, director de una institución, yo soy el contador y soy quien registra los ingresos y los gastos de esta institución. Y ya no tenemos recursos financieros para atender la necesidad de Guaranda, de la provincia de Bolívar en el tema del agua potable. No tengo recursos para atender en la provincia el desarrollo económico, no tengo en el país recursos para atender la educación superior, busquemos un nuevo modelo para que se lo pueda hacer a través de una alianza público-privada, para ver y buscar soluciones a esos problemas de ineficiencia en la gestión. Entonces, estas medidas que son necesarias para implementar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos es un reto que tiene, no solamente el presidente, tienen los prefectos, tienen los alcaldes, tienen los rectores de universidades, tienen todos aquellos que, por supuesto, estamos inmersos en el ámbito de la prestación de un servicio público. Yo soy servidor público también porque pertenezco a una institución de educación superior que tiene la responsabilidad de la función de trasladar esto, educación, educación de calidad, educación que permita a través de este escenario de modalidad híbrida o virtual o presencial, todo lo necesario para que ustedes el día de mañana y en este proceso de formación académica puedan tener los conocimientos que les permita desenvolverse en la vida diaria y profesionalmente, ¿no? Es un reto, por supuesto. El desarrollo tiene que ver de esta clase con el planteamiento en estas diapositivas que después de explicarles pasaremos a ver algunos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos para efectos de que puedan realizar la actividad autónoma planteada, en la cual podría ocurrir que ustedes quieran hacer un análisis comparado de la provincia de Bolívar, en donde está sentada esta universidad, el Cantón Guaranda con otros de los cantones en donde ustedes viven, la provincia de Bolívar con la provincia en la cual ustedes viven, y ver cómo la provisión de servicios públicos lamentablemente se ve en un ámbito de estadística con valores lamentablemente asimétricos. Bolívar es una de las provincias que
en peor condición está en estos indicadores. Ya vamos a ver, pero no me adelanto. Las soluciones para la optimización de los servicios públicos entonces tienen que ver con la posibilidad de que existen diversas soluciones que nos permitan mejorar la gestión de los servicios públicos en el Ecuador. ¿Y cómo mejoramos una gestión del servicio público? Por supuesto, si hemos dicho hace un momento cuáles son los problemas. Primero, fortalecer la transparencia. Y ustedes como contadores tienen que transparentar no solamente por ley, sino por cualidad ética de nosotros como profesionales. Hay deontología en cada una de las profesiones y la deontología del contador y auditor justamente tiene que ser el transparentar y rendir cuentas, sobre todo en la gestión pública, sobre todo en la gestión privada, sobre todo en mostrar clara y diáfanamente qué es lo que está ocurriendo con los ingresos que se tienen, si son tasas, si son impuestos, si son transferencias del Estado ecuatoriano y en qué partidas presupuestarias se están utilizando esos recursos financieros hacia un programa de salud pública, hacia un programa de educación, hacia un programa de gasto corriente, etcétera. Entonces, este tema del servicio público, si hablamos de agua potable, ¿hacia dónde se está yendo el recurso que ingresa producto de las tasas que cobra la empresa pública de agua potable de Guaranda y hacia qué proyectos se está trasladando justamente lo que le corresponde por ley desde el Estado y desde el municipio para que pueda generar nuevos proyectos? ¿Cómo la rendición de cuentas se traslada a ese escenario en decir, miren, Guaranda, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha tiene estas características? Y cómo nosotros de aquí a 4 años que estamos en la administración, de aquí a 8 años, de aquí a 12, a 15, a la planificación mediano y largo plazo que estamos planteando, estamos nosotros promoviendo de que la gestión pública alcance estos indicadores. Entonces, así debemos promover nosotros una rendición de cuentas, una transparencia que permita también la participación ciudadana. Y es uno de los grandes problemas que tenemos acá, porque lamentablemente no todos somos graduados en carreras técnicas como contabilidad, como administración, y otros que sí tenemos las herramientas y el conocimiento necesario para administrar la cosa pública. Pero cuando nos encontramos con quienes administran estos temas de servicios públicos, no son profesionales que tengan estos conocimientos, lamentablemente la toma de decisiones es equivocada. Y ahí entramos nosotros, la participación ciudadana, las comunidades, los barrios, obviamente los profesionales que podemos ayudar a que realmente se tengan los elementos y las necesidades para solucionarlos articulados unos con otros y podamos eficientemente manejar este tema de la optimización del servicio público. Adicionalmente es requerido políticas públicas, es decir, leyes, es decir, ordenanzas provinciales, cantonales, incentivos, para que se pueda asegurar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Bueno, ustedes están en modalidad híbrida, hace un par de semanas estuvo aquí una de las vocales del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, sus siglas son CASES, mostrándonos a los profesores, a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a todos, cuál es el nuevo modelo para asegurar la calidad de la educación superior. Entonces, vean ustedes cómo hay políticas públicas de entes rectores que se preocupan en establecer parámetros de medición, parámetros que determinen cómo se tiene que asegurar, en primer lugar, la calidad de la educación, la calidad del servicio público y que éste sea eficiente. Entonces, si es que existirían instituciones responsables que como en CASES vayan generando escenarios en los cuales se anticipan y dicen, miren, para que la educación superior en el Ecuador como un servicio público sea de calidad, debemos cumplir estos indicadores y en función de tales criterios. Y la eficiencia en la prestación del servicio tiene que ver justo en el cumplimiento de esos indicadores. Entonces, acá se establecen normas claras, se implementan política pública clara que permita asegurar la calidad y la eficiencia en esta prestación de un servicio público como la educación. Sin embargo, hay retos, por supuesto. Hay retos como el de la educación, que estoy poniéndoles el ejemplo. Hay retos, por ejemplo, como el de la salud pública.
que son áreas críticas en la gestión de los servicios públicos en Ecuador. Ya vamos a ver los indicadores que muestra el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, estos retos en educación y salud tienen que ver, por ejemplo, con una ausencia de inversión. Ustedes van a manejar mañana recursos financieros y van a ver que el recurso para inversión de nuevos hospitales, que el recurso para que las universidades puedan construir laboratorios, que los recursos para que exista personal capacitado, es decir, profesores, médicos, enfermeras y otros, puedan tener todo lo necesario estos servicios públicos y enfrentar justamente la necesidad de la población ecuatoriana es muy complicado. Hoy no más, ustedes ven las dificultades que tenemos de poder ingresar hacia el entorno virtual de la Universidad Estatal de Bolívar porque lamentablemente no hay la previsión del Estado de que un servicio público como la electricidad, una necesidad básica como la electricidad, pueda haber sido planificado. ¿Cómo no se percataron que en nuestro país y en el mundo entero está ocurriendo algo que está afectando y hay un cambio climático? Está afectando las lluvias en los sectores en los cuales debería llover, provincias de nuestro país en donde están las infraestructuras de generación de energía hidroeléctrica, no lo pueden hacer porque obviamente no hay presencia de lluvias. Entonces es una falta de previsión, no hay una falta, hay una ausencia de planificación y prever este tipo de circunstancias. Entonces, si no tenemos, como ustedes estudian en contabilidad, recursos financieros que puedan ser trasladados a la solución de problemas, hoy no tenemos energía eléctrica y tenemos que conectarnos desde nuestros domicilios. En la universidad no hay energía, ustedes probablemente están utilizando sus recursos para que podamos tener esta clase síncrona en la semana 4 y tocando el tema de los servicios públicos. Hay justamente desde el Estado, desde las funciones, esta ausencia de previsión de inversión, de cómo no podemos generar recursos propios para trasladarlos justamente a la construcción de infraestructura que vaya a solucionar los problemas que tiene nuestro país. Y esta escasez de recursos no solamente es de características financieras, que son encargadas de trasladar este financiamiento para su construcción, sino también hay totalidad de recursos. Una planta eléctrica en la Universidad Estatal de Bolívar que esté funcionando y que dé soporte a los servidores, una falta de personal capacitado para que se pueda enfrentar estos problemas. Ustedes están capacitándose, ustedes están estudiando contabilidad y ustedes van a ser los que el día de mañana puedan justamente generar estos escenarios de solución de los problemas, sobre todo en el ámbito contable. Y como siempre lo estoy diciendo, política pública, para poder solucionar este reto de tener educación de calidad, de tener salud pública de calidad, necesitamos política pública que se enfoque a establecer parámetros de aseguramiento de la calidad. Y si no tenemos calidad, de llegar a tener esta calidad, de asegurar la calidad, de que sea accesible para toda la población. Vamos a ver en provincias como Bolívar que lamentablemente el acceso a salud pública es deficiente. No existen, perdón, hospitales suficientes que vayan a atender en especialidades que son requeridas por la población. Son derivados los ciudadanos que lamentablemente tienen esta afectación de salud y son trasladados a la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, a otras ciudades, porque acá no se puede prestar ese servicio de salud de calidad. Universidades que lamentablemente no ofertan carreras que los estudiantes están demandados. ¿Cuántos jóvenes bachilleres están esperando una oportunidad para ingresar a la educación superior? Entonces son cuestiones que son trasladadas a un ámbito de un reto en la educación, un reto en la salud pública, porque es necesario que sean analizadas en el ámbito de la política pública. Cómo la política pública vaya a un escenario de planificación de recursos, planificación en el tiempo, de hacia dónde quieren llevarnos en el ámbito de este, que es un ámbito del servicio público importantísimo para la población. Soluciones, bien, quisiéramos tener soluciones para todos estos temas. Lamentablemente no se tiene una varita mágica para poderlo hacer de la noche a la mañana,
Pero es claro que necesitamos invertir en infraestructura. Pero es claro que necesitamos invertir en equipamiento. Pero es claro que necesitamos capacitar al personal. Y todo esto se lo puede hacer con un contador que traslade los recursos hacia justamente infraestructura, hacia la construcción de equipamiento, hacia la inversión de capacitación de personal. ¿Y es un problema la infraestructura? Sí, lo vamos a ver. Hay problemas de infraestructura en la provisión de servicios públicos de agua potable. Hay problemas de infraestructura, por ejemplo, de alcantarillado. Hay problemas de equipamiento en salud, en educación, por supuesto. Y si hablamos de agua potable, de alcantarillado, ¿qué tiene que ver con la salud pública? Porque es fundamental, porque hablamos de temas de desnutrición infantil, porque hablamos de temas de parasitismo, hablamos de temas de que hay gran parte de la población ecuatoriana que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a alcantarillado. No tenemos capacitación de personal en el área de la salud pública cuando vamos a hospitales y no hay especialistas que nosotros requerimos o nuestras familias lo requieren. ¿Es necesario invertir en infraestructura? Por supuesto, infraestructura que permita tener hospitales muy cercanos a las comunidades, infraestructura que permita tener hospitales muy cercanos a nuestras ciudades, a nuestras parroquias, y obviamente este ámbito de la solución de la educación y la salud es inversión. Es inversión y esto se lo hace a través de la necesidad de entender que son servicios públicos fundamentales para la vida de los ecuatorianos. Adicionalmente, yo le pongo en esta diapositiva que es fundamental también promover la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es necesario implementarlo en la gestión porque ustedes como contadores pueden tranquilamente incorporarse a un ámbito de la administración de cualquier servicio público, sea de un gobierno autónomo centralizado, sea de una institución pública que tiene esa responsabilidad de prestar ese servicio público. Y la participación ciudadana ayuda en la gestión, no solamente en visualizar y ver si se está efectivamente cumpliendo con la prestación de este servicio público, sino que ayuda en el monitoreo de estos servicios, pero no podemos ser conformistas. Si es que hay una provisión de un servicio público en la educación, como la educación superior, y hay un profesor que no está asistiendo, hay que decirlo, hay que decir a la coordinación, a las autoridades, mire, no tenemos con un determinado profesor desde hace mucho tiempo clases y estamos monitoreando la prestación de este servicio. Si es que tenemos dificultades en la gestión de residuos sólidos, no nos recogen la basura desde hace 3 semanas en mi barrio, hay que monitorear y utilizar ese ámbito de la participación ciudadana y decir, mire, no he podido ser beneficiario de el servicio público de gestión de residuos sólidos, de la recolección de basura y tengo dificultades sanitarias en mi barrio o en mi ciudad. Entonces, esta cuestión de la participación ciudadana, y más aún ustedes como el día de mañana, graduados de contabilidad, nos va a permitir mejorar estos indicadores que tenemos de educación y salud pública. También, y lo atravieso en toda la clase, y lo voy a decir en toda la clase, y puede ser que ustedes quieran tocar este tema de la política pública en lo referente a la prestación de un servicio público, porque hay que trasladarnos al escenario de la prestación de un servicio público inclusive. Hay gran segmento de la población, y voy a mostrarles los datos de acá de la provincia de Bolívar, por ejemplo, en los cuales tenemos una población que es el doble de la que vive en el sector urbano, la que vive en el sector rural, y es la que está siendo afectada por la ausencia de provisión de servicios públicos. Vamos a tomar Bolívar y Pichincha, por ejemplo, y vamos a ver que Pichincha ya tiene solventado el tema del agua potable, el del alcantarillado, de electricidad, de gestión de residuos sólidos, y Bolívar tiene ni siquiera el 40% de estos servicios. Entonces, la inclusión tiene que ver con políticas que cuando visualizamos recursos financieros y se trasladan estos a los gobiernos autónomos centralizados o las instituciones encargadas de prestar estas soluciones, vemos que no se lo hace con equidad. Y aquí viene, ustedes van a estudiar proyectos. Y en proyectos hay un modelo que se llama del pastel mítico. Y cometemos el error en nuestras familias, los que somos padres. Y cometemos el error técnicamente cuando somos administradores, cuando planificamos proyectos,
es que tenemos que ser igualititos. Tenemos 4 hijos, uno de 20, una hija de 15 y 2 chiquitos de 3 y 2 años. Y como somos eh, padres de familia y queremos por igual a los 4, un pastel, por eso se llama pastel mítico, lo partimos, perdón, en 4 pedacitos del mismo tamaño. Y le damos el pedacito al de 20 años, le damos el pedacito a la hija nuestra de 15 y el mismo pedacito del mismo tamaño a nuestros hijos de 3 y 2 años. Y esa equivocación de entender las prioridades, las necesidades en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países, desde México en el norte hasta la Argentina en el sur, provoca lo que hoy tenemos, inequidades, asimetrías. Gran parte de la población que requiere mayores recursos financieros, que requiere que el Estado se traslade y solucione los problemas, cuando en otros que reciben ese pastel más grande ya han solucionado sus problemas. Hoy necesitamos darle en un criterio de equidad, educación a ese segmento de la población que no lo ha tenido, que ha sido discriminado, que históricamente en este proceso, desde la conquista de América, desde cuando nosotros tenemos estos procesos de colonización, no lo ha podido tener y por supuesto hoy se tiene la posibilidad de que se lo haga. Y también, por supuesto, que sea incluida gran segmento de la población, sobre todo acá en nuestra provincia, que tiene tenemos un gran porcentaje de población indígena de pueblos y nacionalidades acá. Entonces, la implementación de política de inclusión, de equidad, va a permitirnos tener una educación, una salud pública de calidad y que sea accesible para todos. Probables soluciones que les estoy planteando. Invertir en infraestructura, invertir en equipamiento, capacitación del personal, promover participación ciudadana que ayude en la gestión, que ayude en el monitoreo de estos servicios y paralelamente a todo esto, instrumentalizar, implementar políticas de inclusión, políticas equitativas que permitan una educación y una salud pública de calidad y que sea accesible para todos. Vamos a ir concluyendo para trasladarnos al escenario del análisis, del debate, de preguntas que ustedes seguramente puedan tener. Le tengo bloqueada la posibilidad de que ustedes hoy hablen para terminar esta clase magistral. Está siendo grabada, por supuesto, diciendo que la optimización, es decir, ese proceso mediante el cual vamos a trasladarnos a un escenario de que el servicio de público en el Ecuador sea de calidad, sea eficiente, tenga la posibilidad de utilizar menos recursos financieros, menos recursos de talento humano y que pueda efectivamente permitir que gran parte de la población sea beneficiario de este servicio público es uno de los grandes desafíos a partir de la participación activa de todos los actores involucrados. Ciudadanía, universidades, obviamente las autoridades, partidos políticos y todos quienes pensamos en la implementación como una necesidad de política pública que permita una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. Nos va a alcanzar toda la plata que exista o la poca que exista, nos va a alcanzar siempre y cuando tengamos una gestión transparente, siempre y cuando tengamos una gestión eficiente de este recurso público. Busquemos un modelo. Si es que nuestra municipalidad, si es que nuestra prefectura, si es que la institución que presta un servicio público ya no tiene la capacidad de seguir haciéndolo de manera eficiente, hay que buscar mecanismos y modelos en el marco constitucional, en el marco legal que lo permita hacer. Y ustedes como contadores tienen que buscar los recursos, gestionarlos, porque la administración no es sinónimo de gestión. La administración quiere decir que ustedes toman los recursos que le dan y distribuyen en función de las necesidades, pero la gestión va mucho más allá. La gestión va en esa posibilidad de buscar esos recursos que hacen falta y, obviamente, como contadores, el recurso que siempre hace falta, que no es ilimitado, sino las necesidades son ilimitadas, es el recurso financiero. Hoy hay un país con déficit, hoy hay un país con menos recursos y obviamente va a haber menos
plata, perdón el término, menos recursos financieros para poder solucionar los problemas que son estructurales, que son muchos en el ámbito del servicio público. Entonces, tenemos que nuevamente invertir en infraestructura, pero con reglas transparentes en los concursos de mérito de oposición. Que los recursos sean los que se requieren para la construcción de esa infraestructura, que los recursos sean los que se requieren para el equipamiento, que los recursos sean eficientes para la capacitación del personal, que mejore la calidad de vida de los servicios, por supuesto, la participación ciudadana y la inclusión de las comunidades, de las parroquias, de los cantones, en donde se tienen esas necesidades, es fundamental para lograr una educación y una salud pública de calidad y accesible para todos. Para tener agua potable con calidad, con eficiencia, necesitamos una participación ciudadana y una inclusión necesariamente en este ámbito. Así que en la clase de hoy vamos a abrir la posibilidad para que ustedes puedan realizar y efectuar las preguntas que ustedes quieran. Obviamente las preguntas van a desarrollarse bajo estas características, me anticipo en contestarla. El contexto del docente, por supuesto, ustedes tienen mi correo electrónico. Normalmente puedo tener llamadas de ustedes, mil disculpas, puedo estar en clases síncronas, puedo estar en clases virtuales, puedo estar en clases presenciales y claro, no quiero interrumpir las mismas, por eso no contesto. Pero sí me pueden escribir y hacer las cuestiones las preguntas que ustedes quieran. Las recomendaciones generales en la retroalimentación que ustedes tuvieron de las 3 primeras semanas de sus evaluaciones es justamente que se tiene que revisar la guía metodológica. Hay una guía metodológica en donde están todos los temas especificados que vamos a tocar. Hay bibliografía complementaria, por supuesto. Tenemos que realizar todas las semanas, van a encontrar ustedes siempre una actividad autónoma, van a tener que realizar una actividad de acompañamiento docente, etcétera. Para el caso de esta semana 4, hay una actividad autónoma, que es un diario de doble y quinta entrada, que plantea justamente el análisis de los servicios públicos. ¿Cómo pueden hacer este análisis? Lo pueden hacer desde un análisis comparado, que ya les voy a mostrar en el Instituto Nacional Estadística y Censos del Ecuador, datos comparados de la provincia de Bolívar, donde está la Universidad de Bolívar, con Pichincha o la provincia en la cual ustedes vivan, y ver qué es lo que está ocurriendo con un servicio público, con dos, con tres, y concluir y hacer observaciones respecto a esta clase que hemos visto hoy de los servicios públicos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes están observando? Y la rúbrica, revísenla porque si yo envío una tarea como diario de doble y quinta entrada, tiene que ser un diario de doble y quinta entrada con esa estructura. No se puede escribir un ensayo. Y si envío un ensayo, no puede ser un organizador gráfico. La ortografía es requerida, por favor, revisen la ortografía. Hoy tenemos herramientas en nuestros procesadores de textos, en nuestras computadoras, que pueden revisar tranquilamente la ortografía, la gramática, por favor, también, y aquellas cuestiones que son trasladadas de Internet, el Turnitin revisa, bloquea, filtra. Y yo sé que también somos buenos compañeros y a veces prestamos nuestros trabajos, presten, pero como consulta, no como un trabajo en sí que solamente se cambie el nombre para cumplir con la responsabilidad. Yo leo todos los trabajos, así que vamos a tener con ustedes no dificultades, sino esa posibilidad de ir construyendo el conocimiento conjuntamente, ¿no? Bueno, gracias entonces y vamos a abrir el escenario para que ustedes puedan en la clase de hoy intervenir, puedan reactivar sus micrófonos, etcétera, y les voy a compartir aquello que les había manifestado referente a el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ahí nosotros podemos ver el censo del año 2023 en cifras y la visualización de sus resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones que me parece que son importantes que en esta clase de realidad nacional tienen que ser analizadas por parte de ustedes, ¿no? Permítame,
si es que podemos abrir la página, porque en realidad también se tiene dificultades de conectividad. Muy bien, ahí tenemos. Miren ustedes, este es del censo último que el 21 de septiembre fue socializado a todos los ecuatorianos. ¿Qué podemos rescatar de acá si estamos analizando los servicios públicos? La población total, bueno, vamos a ver en una de las unidades, por supuesto, el ámbito de la migración, este fenómeno. Entonces, la población total es de 16.938.986. Viviendas, 6.611.535. Total de hogares, relación hombres-mujeres, etcétera. Interesante esto para planificación. Miren, en el sector urbano estamos viviendo 10.687.151 ecuatorianos. En el sector rural, 6.251.835. Y en la población, ¿cómo nos identificamos? En la unidad tercera, vamos a ver justamente cultura, diversidad cultural, y ahí analizamos cómo está estructurada étnicamente la población ecuatoriana, pero lo mostramos. Mire, mestizos en el país somos 77,5, montubios somos 77,7, indígenas 7,7, afroecuatorianos 4,8%, blanco 2,2% y otros 0,1%. Todo esto tiene que ver con una estructura poblacional que muestra que si lo comparamos con el 2010 y el 2001, ha crecido la tasa de natalidad, por ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Tomemos el total de viviendas particulares y colectivas y vemos que los servicios básicos, por ejemplo, en nuestro país tenemos acceso a agua por red pública, 84,2%. Electricidad, 97,5%, casi todos los ecuatorianos. Bueno, hoy con un poco de irrealidad decimos que no tenemos energía eléctrica y que esto de la electricidad puede ser relativo. Alcantarizado, 65,8%. Mire, muy preocupante con el tema del alcantarizado y la recolección de basura, 88,5%. Podríamos mostrar otros indicadores, por ejemplo, acceso a salud, acceso a educación, de acuerdo a la población que tiene cada una de nuestras provincias, de acuerdo a la población que tiene cada uno de nuestros cantones, pero quedémonos con esta diapositiva, ¿no? Acá también está cómo está conformado el tamaño del hogar. Si el representante del hogar es un hombre, el 61,5% de los hogares y 38,5% son las mujeres. El tamaño del hogar es de 3,25. Miren cómo ha ido decreciendo el tamaño del hogar. Si es que en el 2001 vemos, claramente habían más personas que conformaban el hogar. Hoy hay muchas menos personas conformando el hogar, así manifestándose en ese ámbito. Pero acá, en lo que les quiero mostrar, de los servicios públicos a los servicios básicos, red de agua pública. Esto no quiere ser red de agua potable, sino red pública. Es decir, que la comunidad se organizó, hizo una minga, alguna autoridad les entregó la tubería, los recursos para ir a una fuente de captación y distribuirla a cada uno de nuestros domicilios, o puede ser que tengan agua potable también. Pero llega al 84,2%. A nivel del contexto del país, todavía hay un 16,8% de la población que no tiene agua. La electricidad, ya lo hemos dicho, al alcantarizado 65,8% y recolección de basura. Les voy a mostrar algo. Guárdense estos datos, por favor. 84,2%, electricidad 97,5%, alcantarizado 65,8% y recolección de basura 88,8%. Voy a coger la provincia de Bolívar
Ustedes lo pueden hacer tranquilamente en cada una de sus casas, con la posibilidad de tener mayor velocidad, aunque pueden descargarse todos estos datos para ir cuantificándolos, para ir analizándolos. Pero voy a tomar la provincia de Bolívar. La provincia en donde está asentada la Universidad Estatal de Bolívar, obviamente, en donde vivo yo, y vamos a ver estos datos de servicios públicos, ¿no? Y se está actualizando la tabla, y para el análisis y efecto de, por supuesto, la tarea que tienen que realizar, vamos a ver cómo se modifica estos temas, o si no se modifica mucho los indicadores de accesos básicos, ¿no? Miren ustedes, en este momento acaba de actualizarse y cómo cayó todos los indicadores, ¿no? La población total de Bolívar, 199.078. Y vean ustedes la estructura poblacional asentada en el sector urbano o sector rural. En el sector urbano es la mitad de la población que vive referente a la población que vive en el ámbito rural. Y si ustedes son planificadores y son contadores de auditores, por supuesto ven que acá la política pública, los esfuerzos de las instituciones que tienen que proveer cualquier tipo de servicio de características básicas y servicios de educación, de salud, es trasladarse hacia el sector rural. La identificación según cultura y costumbres, para seguir la misma metodología efectuada en el análisis de los datos del censo a nivel nacional, es de que la población mestiza corresponde a una mayoría del 68,6% en Bolívar, pueblos y nacionalidades indígenas autoidentificados con 29,5%, Montuvia 0,8%, Blanca 0,6%, afroecuatoriano 0,4%. Pero acá empieza lo preocupante. Empieza lo preocupante porque desciende a un 73,5% el acceso a la red pública de agua potable. Entonces, solamente 3 de 4 bolivarenses tienen algún tipo de red de agua pública. La electricidad va a la par con lo que a nivel nacional ocurre, que está sobre el 90%, claro, en indicadores menores, pero sin embargo sigue teniendo un indicador aceptable sobre el 9%, el 90%, perdón. Y el alcantarillado, fíjense en ustedes, desciende drásticamente al 42%. Es decir, que solamente 4 de 10 viviendas de estas que ustedes están viendo, que son particulares en 87.246, que son colectivas 258, tienen alcantarillado. Y si el día de mañana ustedes, por supuesto, quieren ser alcaldes de acá de Guaranda, de cualquiera de los cantones de la provincia de Bolívar, ¿a dónde se van a enfocar en su discurso? ¿A dónde se enfocaría en su planificación? ¿Hacia dónde orientarían su hoja de ruta, su plan de trabajo? Hacia solventar estas necesidades de servicios públicos que tiene la población bolivarense. Entonces, acá no hay que inventarse la activa y decir, miren, voy a montar infraestructura de electricidad. Mínimamente ya se tiene el 93,6%. Y a donde se tiene que atacar es a esa deficiencia comparativa, a esa asimetría que tiene, ya voy a ponerles Pichincha, con otras provincias referente a Bolívar. Aquí claramente tenemos un déficit sustancial del servicio público de alcantarillado en una población que es eminentemente rural. Entonces, acá viene a pensar, contadores, decir, ¿qué tengo que gestionar yo para la provisión de este servicio público? Tengo que gestionar recursos que financien proyectos de alcantarillado en las comunidades y parroquias rurales de la provincia de Bolívar, porque apenas tenemos un 42% de su población, de esas viviendas, que tiene acceso a este servicio básico. Entonces, el día de mañana ustedes son electos alcaldes y dicen, de aquí, en 4 años, cuando me vaya, voy a incrementar ese 42% al 50%. El 8% en los próximos 4 años, 2% por año, voy a generar proyectos de alcantarillado para dotar a mis comunidades, a mis parroquias de alcantarillado.
voy a crear plantas de tratamiento de agua potable para no solamente entubar las aguas servidas, aguas pluviales, y trasladarlas a un río, a una fuente acuífera, a un río hídrico, a una cuenca hídrica, perdón, sino que voy a tratar también esas aguas residuales. Entonces, vean ustedes acá estas herramientas que nos permiten planificar, estas herramientas que nos permiten hoy en la clase de servicios públicos tener un diagnóstico, tener un mapa de cómo está nuestro país en la provisión de servicios públicos tan necesarios para la calidad de vida de la gente, para la vida de la gente, como es el alcantarillado, como es el agua potable, como es el agua aunque sea por red pública. Vean el otro indicador de la recolección de basura. Acá en Guaranda, en la provincia de Bolívar, en sus cantones, tenemos una grave dificultad con la gestión de residuos sólidos. Y no solamente se trata de barrer las calles, recoger la basura de nuestros domicilios, trasladarlas a un botadero, no, es un proceso integral, es buscar un nuevo modelo de gestión, es buscar cómo se pueda construir un relleno sanitario que sirva a varios cantones, que no tienen el recurso financiero para poder construir un relleno sanitario en cada una de sus circunscripciones territoriales. Entonces acá es entender cómo en otras ciudades, en otros cantones, en otros países, este tema de la basura no es un problema, sino es una oportunidad para tener ingresos probables futuros para poder trasladarlos al alcantarillado, para poder trasladarlos hacia el agua. ¿Por qué? Porque hay modelos bajo la Constitución, bajo la ley de empresas públicas, alianzas público-privadas, que se puede trasladar a un escenario de concesión a la empresa privada. Entonces, Yaguaranda, Chimbo, los cantones de la provincia de Bolívar, no solamente podrían y deberían trasladar su recurso para obras de infraestructura, para recoger la basura y depositarlo en un botadero a cielo abierto, sino que podrían tener ingresos producto de las tasas que pagamos nosotros para la recolección de basura e invertirlos en obras que son necesarias. Entonces, vean ustedes esta radiografía de la provincia de Bolívar. Grábense en la de Ecuador, vean la de Bolívar y vamos a hacer un análisis comparado con una de las provincias que está mejor que nosotros, que es, vamos a poner Pichincha, la capital de los ecuatorianos. Entonces, si alguien vive en Quito o vive dentro de la provincia de Pichincha, en alguno de los cantones, parroquias, va a ver cómo cambia radicalmente este tema de la provisión de servicios públicos. De ahí les traslado a ustedes a ese escenario de ir entendiendo de que el modelo en nuestro país es inequitativo, porque se está trasladando recursos en función de población y no de necesidades básicas insatisfechas, no de aquellas provincias, cantones en donde se requiere mayores recursos para llegar a indicadores que ya fueron cumplidos por Pichincha. Miren ustedes, Pichincha tiene una población de 3.089.473 ecuatorianos, pichinchanos, hombres y mujeres. En el ámbito urbano, acá cambia la fisonomía con Bolívar. Hay más población en el entorno urbano, viviendo en las cabeceras cantonales, viviendo en Quito, 1.958.079. En el sector rural, 1.131.394. Hay 87,4 mestizos, 6,2 que se autoidentifican como indígenas, blanco 2,8, afroecuatoriano 2,7, montuyo 0,7, otros 0,1. Vamos a la parte que hemos venido analizando, viviendas particulares, colectivas y cómo están provistos de servicios públicos. Agua por red pública, ya tiene solventada la provincia de Pichincha el tema del agua. Tiene el 98,2% de su población, electricidad ni que hablar, el 99,6%, alcantarillado 92,9% y basura 97,7%. En Bolívar teníamos el alcantarillado 42%, es decir, que estamos un 50% porcentualmente sin acceso al alcantarillado, que ya lo tiene la población de Pichincha. En gestión de residuos sólidos, en Bolívar alcanzaba el 62%, en Pichincha el 97,5%. Entonces, vean ustedes estas asimetrías en un mismo país, en un mismo estado que tiene la responsabilidad con sus instituciones
de proveernos servicios públicos, primero de calidad y que sean eficientes. Pero vemos que acá, entonces, sería racional que todos los habitantes de Bolívar nos iríamos a vivir en la provincia de Pichincha. Porque ahí sí tenemos agua por república, porque ahí sí tenemos electricidad, porque ahí sí podemos construir una casa y conectarnos a la red de alcantarillado, porque ahí sí existe una gestión de residuos sólidos que vienen una vez al día, 2 veces al día, a recogernos la basura de nuestra casita, barren la basura de nuestros espacios públicos, de la acera, de las vías, que no debería haber basura, porque esa es una parte cultural que no entiendo cómo respetamos o irrespetamos a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, a nuestros espacios públicos, tirando la basura hacia esos escenarios, no depositándoles donde debería ser. Entonces, vean ustedes, para el análisis y el trabajo que se tiene que realizar. El país, Pichincha y Bolívar. ¿Cómo cambian los números? ¿Cómo cambia frente a el mismo padre, perdón la analogía, el mismo Estado ecuatoriano, las mismas instituciones atienden a un segmento de la población en un espacio territorial y en otros no? ¿Cómo Bolívar tiene un alcantarillado que abastece solo a 4 de 10 bolivarenses y en Pichincha ya prácticamente todos aquellos que tienen una vivienda están conectados a una red de alcantarillado? Como todos tienen gestión de residuos sólidos prácticamente y como todos tienen acceso a un servicio básico como el agua por una red pública. Entonces, acá en el análisis desde la contabilidad, vemos que el traslado de recursos financieros debe hacérselo en función equitativa. No ese pastel mítico, no ese modelo en el cual igualitariamente o en proporción de la población se entrega los recursos del Estado, sino en función de un análisis mucho más profundo. ¿Quién tiene mayores necesidades? Hay que entregarle mayores recursos. Claro, Pichincha tiene hoy otras necesidades, no es de servicios básicos, pero sí tiene una necesidad de planificar, por ejemplo, el tema del tránsito en la ciudad de Quito, cómo tenemos que manejar y otro tipo de infraestructura para el tema de la seguridad, pero esto de los servicios públicos y los servicios básicos, vemos unas asimetrías bastante interesantes. Voy a tomar una foto y capturar la pantalla porque como no está funcionando el entorno virtual, entonces esto va a ser constancia de la asistencia y por supuesto está siendo grabada la clase como constancia de que hemos tenido hoy la posibilidad de asistir a clases. Abro el escenario para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, hacer alguna cuestión que crean ustedes que sea necesaria en virtud de ir avanzando en lo que significa nuestra asignatura de realidad nacional, si se quiere alguna explicación, alguna ampliación de la tarea que tienen que hacer, algunas tareas que han hecho anteriormente. Con mucho gusto estamos ahora con la posibilidad de que ustedes lo puedan hacer en este momento. A disposición de ustedes del escenario para poder contestarles. María, Gaby, Cecibel, Ingrid, no sé, Yadira, alguien que tenga alguna pregunta, Mauricio. Yo, licenciado. Buenos días. Hola, Joel, ¿cómo está? Buen día. Por favor, dígame. Yo quisiera ver si es que me puede matricular en su materia porque en el EBA no me aparece. ¿Se matriculó recién, Joel? Sí, A ver, la matriculación la puede hacer usted puesto la posibilidad de que los estudiantes se automatriculen. Si usted tiene ya un correo electrónico habilitado de la Universidad Estatal de Bolívar, se lo puede hacer desde el entorno virtual. Entonces usted va al entorno virtual, busca la asignatura de Realidad Nacional y se automatricula en este curso, estimado Joel. Tenga en consideración que ya son 3 semanas que hemos tenido clases de manera síncrona, los videos están ahí, está
obviamente la guía metodológica, está el sílabo, están todas las actividades que los compañeros y compañeras suyos han hecho. Entonces, sería interesante que revise los videos, que revise cuáles son las tareas una vez que esté matriculado. En el caso hipotético, Joel, que no pueda matricularse, por favor, está ahí también mi número telefónico de WhatsApp, me manda un mensaje y me dice que no puede matricularse y vemos si yo lo puedo hacer. Normalmente esa tarea la hace la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación en TICS. A cada uno de los profesores nos crean las asignaturas, nos dan los atributos de profesor y por supuesto matriculan a todos los estudiantes en esa asignatura que están habilitados para hacerlo. Pero me cuenta si es que puede o no automatricularse. Si TICS no soluciona, me cuenta y veo si yo puedo matricularle a usted de manera manual. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ahora en este momento síncrono para poder hacer las preguntas que ustedes crean necesarias, alguna observación. Con mucho gusto estoy a disposición de ustedes. ¿No hay preguntas? ¿Está todo entendido? Bueno, en este caso, esta clase está siendo grabada, será subida al entorno virtual, será subida al canal de la carrera de contabilidad en este primer semestre en la modalidad híbrida para que ustedes puedan revisarla. Hay docentes que evalúan también estos videos, que evalúan la participación de ustedes y por supuesto podrán también ellos ver los videos. Hola Mayeli, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ingeniero. Disculpe ese resumen que dice para hacer de esta semana. ¿De cuántas hojas puede ser? Mire, Mayeli, en cada una de las semanas va a haber una actividad autónoma de acompañamiento docente. La rúbrica está estableciendo los parámetros que se tienen que hacer para cada una de las actividades. Leamos si es un diario de doble quinta entrada, si es un ensayo, si es que es un organizador gráfico o cualquier actividad autónoma. Si es que no puedo entrar al entorno virtual, me hubiera gustado entrar al entorno virtual y mostrarles qué actividad tienen, pero ustedes saben que acá en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, donde está sentada, no tiene fluido eléctrico, entonces los servidores no pueden estar en funcionamiento, pero en el caso hipotético, Mayeli, que en alguna semana en esta asignatura usted tenga que realizar un ensayo, máximo es de una hoja, es decir, una extensión de una página. En esa, por supuesto, va una introducción, va el desarrollo del ensayo, va una conclusión. Bueno, ustedes ya han escrito varias veces en su proceso académico del colegio ensayos y saben cómo se estructura, entonces es máximo una página, estimada Mayeli, si es que es un ensayo. Gracias, ingeniero. No, nada, Mayeli. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Inge, yo, con respecto a la información, se puede tomar de cualquier, por ejemplo, no solo del INE, sino de donde se encuentre, o es necesariamente del INE para hacer este trabajo de la semana 4. A ver, estimada Doris, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les muestro el INEC? Porque es la fuente oficial de la información que se genera en nuestro país en lo que se refiere a información estadística. Puede usted poner y citar, por supuesto, que ha tomado los datos de, no sé, el Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Prefectura de Pichincha, pero lo importante es que sean datos válidos y que nos sirvan sacar conclusiones. ¿Por qué les pongo ejemplos yo? ¿Qué les dice yo? O sea, para que se visualice desde el punto de vista de la contabilidad cómo los recursos financieros en nuestro país no son utilizados eficientemente. Si es que ya tenemos, ustedes administran el Estado, ustedes son madres de familia, padres de familia, pongo el ejemplo, y tenemos necesidades en determinados hijos, hay que trasladar los recursos financieros para solucionar las necesidades de esos hijos. Y así también el Estado tiene que darse cuenta que hay provincias, que hay poblaciones en las cuales los servicios públicos, porque el tema de la clase de hoy es del servicio público, no tienen gran parte de la población
la posibilidad de acceder a ese servicio público y les pongo agua potable, alcantarillado, residuos sólidos. Podemos poner indicadores de salud, podemos poner indicadores de educación u otros, el que ustedes quieran, y contrastarlos para efectos del trabajo. Y ahí notar que el servicio público, pese a ser una responsabilidad, como su nombre lo dice, del Estado, de las instituciones públicas, no se lo hace con una gestión de equidad. Hay provincias, hay población que está excluida de la provisión de ese servicio público, de ser beneficiado de ese servicio público. Ustedes mismos, ¿cuántos compañeros, amigos tienen hoy dificultades de ingresar a la universidad? Entonces, ese es un proceso de exclusión histórico de un servicio público de la educación superior. No es así. Entonces, ustedes atáquenlo, tóquenlo, desde el punto de vista en el cual se muestra que el servicio público en nuestro país tiene asimetrías. Muestren en otro caso que si es eficiente un servicio público. Está en manos de ustedes, desde el punto de vista de la contabilidad, mostrar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Si toman datos del INE, está bien. Si toman datos de otras fuentes, perfecto, pero el INE es lo más actualizado que yo creo que existe en la actualidad para análisis comparado. Pueden comparar el 2023 con el 2010. ¿Qué pasó en Bolívar, por ejemplo? Si ahora en el 23 tenemos 42% de alcantarillado, ¿qué pasó en el 2010? Teníamos el 41%, o sea que en 12 años quienes tenían la responsabilidad de construir obras de infraestructura como alcantarillado no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Fueron agua potable que atacaron. Veamos el 2001, ¿qué pasó en el 2001? Es decir, tienen varias aristas, varios puntos desde donde tocar ustedes el ámbito de los servicios públicos en nuestro país. Mauricio, ¿tenía alzada la mano probablemente o alguien más? Prendan su micrófono sin problema. ¿Está clara la pregunta? No solo del INE, sino de la fuente que ustedes creyeran necesaria para poder construir, obviamente, su tarea. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento en la semana en la cual podemos hacerlo. ¿No hay ninguna pregunta? Doris, mande. Yo dije, como usted sabe por el análisis que usted nos dio de todo esto, de la desigualdad en los servicios públicos, pero ¿cuál piensa usted que debería ser la estrategia, o sea, a nivel país para que reduzca eso? Porque ya esto va desde años. Doris, ¿dónde Imagínese. vive usted? Yo vivo en Quito. ¿Pero es de qué provincia? Yo soy de Loja. Ujú. Mi querida Doris, agarre el indicador de Loja. Si quiere, le puedo mostrar. Ya. Y usted en el INE o la fuente que usted quiera tomar, querida Doris, si usted es de Loja o de cualquiera de los cantones, preocúpese por su tierra y vea qué ha pasado. Alcantarizado, vamos a esa política pública, al marco normativo. Y alcantarizado, ¿responsabilidad de quién? De un nivel de gobierno cantonal, es decir, el gobierno autónomo centralizado municipal, del municipio. Y lamentablemente estamos circunscritos a decisiones políticas. Y si elegimos un alcalde que no tiene el conocimiento que tienen ustedes y se traslada a un escenario clientelar y no ve este diagnóstico, Doris, él no va a visualizar obras que no le ayuden a ganar una elección, si es que piensa nuevamente reelegirse. Él no va a hacer obras que solucionen la calidad de vida de la gente, sino esos problemas que vimos en una de las diapositivas: corrupción, clientelismo, ausencia de planificación, la no optimización de los recursos. Pero si usted, Doris, el día de mañana regresa a Loja y ve los indicadores, o venga acá a Guaranda con los indicadores que yo le mostré y se lanza a la alcaldía, y usted dice, en función del diagnóstico, qué es lo que va a hacer. No hay que inventarse el agua tibia, perdón ese término que se utiliza muy vulgarmente, sino que ya en función del diagnóstico sabe qué es lo que tiene que hacer. Si yo tengo en la provincia de Bolívar y en Guaranda un 42% de provisión de alcantarillado, ¿qué tengo que hacer, querida Doris? Solucionar el tema del alcantarillado, porque me están diciendo que 4 de 10 domicilios, de 4 de 10 bolivarenses, guarandeños, no tiene alcantarillado y 6 no tienen. Entonces voy a tratar de suplir esa necesidad que tiene de la provisión de servicio público, porque es mi tarea. Claro, está lindo hacer parques, está lindo
en pintar las avenidas, está lindo poner focos, etcétera. Pero el problema de la calidad de vida de la gente, y por eso se van de Bolívar, por eso usted se va de Loja a Quito, no sé las circunstancias, pero pongo un ejemplo, es porque justamente en el sector rural no hay condiciones en las cuales nuestra población tenga agua potable, tenga alcantarillado, pueda tener un empleo, tenga educación, Doris, pueda tener salud. Entonces eso provoca que nos vayamos o migremos a otras ciudades, a otras provincias de nuestro mismo país, e incluso a provincias y a ciudades de otros países. Entonces es un problema que está provocando que la calidad de vida de los bolivarenses, en este caso comparado con Pichincha, donde usted está viviendo ahora en Quito, tengamos esas dificultades. Mañana, querida Dori, usted quiere construir una casa. ¿Dónde lo va a hacer? ¿En Quito o en Guaranda? Si usted sabe que en Guaranda solo 4 de 10 tienen alcantarillado y en el terreno que usted heredó o quiere construir no hay alcantarillado, ¿cómo puede tener usted una calidad de vida y su inversión si no tiene la posibilidad de un servicio de alcantarillado? ¿Qué va a tener que construir? ¿Un pozo séptico en el siglo XXI? Es una locura, Doris, que tenga el 60% agua potable y el 40% no, y donde quiere construir usted su casa o quiere poner una fábrica, no tenga agua. Es una locura. Entonces, acá va enfocado el ámbito en el cual el Estado y las instituciones encargadas, entonces los gobiernos municipales, puedan solucionar los problemas de la ausencia de servicios públicos. ¿Qué hacer? Primero, darnos cuenta que algo está ocurriendo estructuralmente en nuestro país, que hay instituciones que tienen recursos, que ya van pensando ya no solamente en necesidades básicas como agua potable, alcantarillado, sino que en otras cuestiones que no son tan prioritarias como las que están teniendo otros territorios. Entonces, en ese modelo equitativo se pensaba que a partir de la Constitución del 2008, a partir de la nueva ley del COTAD que regula y ordena el territorio y sus instituciones, se iba a trasladar, ustedes son contadores, los recursos financieros en función de las necesidades que tengan esas poblaciones. Pero no, hoy sigue siendo el mismo peso específico que antes, que es la población. Entonces, mientras mayor población, más recursos. No es así, tiene que ser en función de las necesidades. Si hay provincias como Loja, Bolívar, que tienen esos indicadores, hay que trasladar recursos financieros del Estado para que puedan eh, construir esas obras de infraestructura. De lo contrario, la simetría va a ir creciendo, Doris. Entonces, Quito, Guayaquil están pensando ya en otro aeropuerto, están pensando en teleféricos, en movilizar a la gente por esas aerovías, etcétera. Pero acá hay necesidades, vea, básicas como agua, como alcantarillado, como residuos sólidos que todavía no han podido ser solventados. Entonces, yo creo que, Doris, es ir pensando nuevos modelos de asignación de recursos financieros para que puedan las instituciones del Estado, en este ordenamiento descentralizado territorial, cumplir con lo que la gente necesita, ¿no? Agua, alcantarillado, residuos sólidos, carreteras, desarrollo productivo, etcétera, y así no va a existir la migración hacia grandes ciudades, no va a existir el sobrepoblamiento en grandes ciudades como Quito y Guayaquil, y peor aún no ir pensando el despoblamiento de nuestras ciudades, nuestras poblaciones hacia otros países. Es un tema muy complejo, Doris, que necesita lo que les he planteado yo en casi todas las diapositivas: participación ciudadana, control social, transparencia, combatir la corrupción, pedir que cuando nosotros estemos en un proceso electoral, las autoridades o quienes quieran llegar a ser autoridades nos digan qué van a hacer, en base a qué, a un diagnóstico. Entonces, este es uno de los elementos básicos, creo yo, para el desarrollo en todos los países y sobre todo en el nuestro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé, usted mismo, Doris, o alguien más. No, muchas gracias. Sí, es complejo, es muy eh, preocupante la situación, pero en realidad hay varios análisis de cómo ir generando procesos de desarrollo en los territorios, pero es muy complejo y tiene muchas aristas y no solamente se toca en una clase, pero hoy hemos tocado los servicios públicos y hemos mostrado una pequeña radiografía con un diagnóstico del INE, cómo está la provisión de servicios públicos en el país. Tomé Pichincha, que claro, es el caso wow, ideal, casi 99, 100% todo,
y provincia de Bolívar, que es una de las más deprimidas. Podríamos tomar Chimborazo, si es que hay compañeros de Chimborazo, de las provincias amazónicas, y vayan viendo ustedes qué es lo que está pasando en su tierra, y vayan viendo cómo nosotros podemos plantear este escenario de los servicios públicos, cómo podemos mejorar estos servicios, cómo podemos gestionarlos de mejor manera y cómo podemos optimizarlos. Bueno, si es que no hay más preguntas, alguien más, antes de cerrar la clase, de tener la grabación y en el momento en el cual existe energía eléctrica, por supuesto, trasladarme a subir este video y estar pendiente de ustedes. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles, un fuerte abrazo. La próxima semana a las 9 de la mañana estaremos nuevamente en esta clase síncrona de la modalidad híbrida en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural de la carrera de Contabilidad. Agradecerles a todas y todos ustedes por la gentileza, por conectarse. Sabemos las dificultades que tenemos, el esfuerzo que están haciendo y por supuesto para mí siempre será un gusto compartir con ustedes.